espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo, es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo, es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Muy buenas noches a todos ustedes que están con nosotros aquí, que nos dan el gusto de participar de esta transmisión. Es una alegría poder recibirlo a usted por aquí. Es una alegría poder compartir con usted la palabra de Dios. Así, a todos ustedes, gracias por su participación, gracias por estar aquí. Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Quiero tener un momento de oración ahora, pedir que las bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros en el estudio. En nuestro estudio hoy día, Pablo se sale un poquito del tema que está hablando para tocar un otro tema, para conectar los dos al mismo tiempo. Bien interesante el estudio hoy día, pero diferente de lo que dije, nosotros no vamos a estudiar Romanos 9 y 10, vamos a estudiar Romanos 9, 10 y 11, porque es Pablo en el mismo tópico, así que me pareció mejor juntar los tres capítulos. Vamos a hablar sobre estos tres ahora, ¿está bien? A Luis Portillo desde Veracruz, Solía Rivas pide oración por su hijo Alejandro. Diani Reyes, hola, hola. Berta García. Juan Acosta, bendiciones Juan, está dando la respuesta aquí. Margarita Martínez desde Dallas, Texas. Y todo el mundo contestando aquí a Diani, qué bueno. Marta Isabel, a todos ustedes que están por aquí. Deja ver la gente de YouTube. María Antonieta, a Lucila Cubas, Mayra, Pati Herrera, todos ustedes. Bueno, vamos a hacer una oración y comenzar nuestro estudio de la noche. Ya son las 11 de la noche con 9 minutos aquí en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Comenzamos con nuestro estudio. Vamos a hacer una oración. Padre querido, ahora que vamos a comenzar este estudio, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos acompañes durante el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de esta noche, Señor. Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros, lo que tienes para nuestra vida. Pero de manera especial, Señor, antes de entrar al tema, quiero pedirte por cada persona que está aquí acompañando ahora, por las muchas personas que se reúnen a esta hora para escuchar tu palabra,
Muchos de ellos solamente están ahí despiertos esperando. Otros, Señor, están despiertos porque no pueden dormir, tienen tanto en la cabeza, tanto que pensar, tantas luchas, tantas batallas. Aquí vi la noticia de este pastor que descansó. Señor, el mundo está sufriendo tanto, hay tanta batalla, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, hay tanta tristeza, Padre, que yo quisiera pedirte hoy día que por favor nos bendigas, que nos des paz, que nos des tranquilidad, Señor. Que nos des fuerza para seguir avanzando, seguir adelante, seguir con la vida como debemos seguir, Padre. Ayúdanos a confiar en ti siempre. Ayúdanos a aferrarnos de tus manos. Ayúdanos a creer, Señor, que estás con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y por las muchas bendiciones. Te pedimos todo en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, usted es muy bienvenido a estar con nosotros por aquí. También quiero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros por Facebook y por YouTube. Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Permítame solamente recordarle que nosotros estamos reunidos todos los días desde las 6 de la noche hasta las 12 de la noche, los pastores aquí de la conferencia de Illinois. Si usted quiere conectarse más temprano, lo puede hacer a través de la página de la conferencia. ¿Está bien? La página de la conferencia del Departamento Hispano de la Conferencia de Illinois. Es hispanosconferencia@ilc Hispanic. ILC Hispanic. Y lo encuentra en Facebook. De ahí a las 6 de la tarde está el pastor Luis Rivas, a las 7 está el pastor Nelson Salazar, a las 8 está el pastor Juan Daniel, a las 9 está el pastor Gilberto Baena, a las 10 está el pastor Miguel Ramos y a las 11 entra un servidor. Muy bien, vamos a entrar. Ayer terminamos con la carta de amor de Dios a los romanos. Como después de presentar todo, mira, somos todos malos, hay en nosotros una naturaleza mala, algo que nos lleva a hacer lo que es malo, algo que nos lleva a portarnos mal, algo que... Y entendimos ayer en la Biblia que mientras vivamos en esta tierra, esa naturaleza pecaminosa estará con nosotros. Por eso que nosotros tenemos necesidad de un Salvador, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ahora, vimos también que hay perdón, que hay esperanza, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y Él contesta terminando, mira, todo lo que pasa, si yo amo a Cristo, pasa para mi bien. Y yo no tengo que tener miedo a nada, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la carta del capítulo 8 termina con Pablo mostrando qué nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la tristeza, ni el pecado, ni la miseria, ni la guerra, ni la espada, nada nos puede separar del amor del Señor que está en Cristo Jesús. Nada. Pero ahora vamos a entrar entonces al estudio de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Vamos a estudiar 3 capítulos hoy día porque es el mismo tema que el apóstol Pablo está trabajando aquí. Pablo ahora deja de hablar sobre el nacimiento y el desarrollo de la vida cristiana y comienza a hablar sobre Dios, Israel y el Israel espiritual. Parece que Pablo es más o menos así, en la estructura de la carta. Es como si Pablo hubiera dado una pausa a su predicación. Diciendo, mira, deja parar aquí, estoy hablando sobre eso, pero quiero parar porque quiero hablar de otra cosa. Al final del estudio nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo parece, a este momento que parece que Pablo se está saliendo de su tema original, a la verdad él está ampliando la discusión del tema original. ¿Está bien? Entonces, Romanos 9, 10 y 11 va a hablar sobre el pueblo de Israel. Acuérdese, Pablo era judío. Pablo era un líder de los judíos, estaba preparando, era fariseo, se estaba preparando para el sacerdocio, era un hombre culto, era un hombre estudiado, de origen pura de los hebreos, de los judíos. Entonces él con autoridad va a hablar ahora. ¿Por qué? Porque comenzó a ver en las iglesias esa cuestión de que yo soy mejor, este es mejor, porque yo soy
yo soy judío. Acuérdense que en el comienzo de la carta Pablo tiene que hablar sobre la cuestión de la circuncisión, porque los que tenían la circuncisión en la carne creían que eran mejores que los que no tenían la circuncisión de la carne. Y entonces ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Primera cosa, el capítulo 9 tiene que ver con nuestra vida como iglesia. ¿Está bien? Nosotros en estos 3 capítulos vamos a hablar mucho sobre la iglesia adentro del cristianismo. ¿Cómo es que lidiamos con esa ¿cómo se le puede decir? Con esa dinámica de tener iglesias en medio al cristianismo. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, mire, el capítulo 9 se dedica a hablar sobre la elección de Israel. Aquí está mi Biblia. El capítulo 9 va a hablar sobre la elección de Israel. Vamos a ir Romanos, el capítulo 9. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros sabemos que Dios en el Antiguo Testamento, Dios elige al pueblo de Israel como su pueblo. ¿Está bien? Elige al pueblo de Israel como su pueblo. Pero después lo rechaza. O mejor, no es Dios que rechaza al pueblo, es el pueblo que rechaza a Dios. ¿Está bien? La pregunta que viene a uno es así: ¿quiere decir que Dios se equivoca? Quiere decir que por veces Dios comete errores. Porque a lo que parece es que Dios cometió un error al elegir al pueblo de Israel. Porque ese pueblo lo rechazó, ese pueblo lo abandonó. El rechazo completo del pueblo de Israel a Cristo, a Dios, se da con la muerte de Esteban. Cuando termina, entonces cierra la puerta para el pueblo de Israel y se abre la puerta para todo el mundo gentil. Y uno comienza a preguntar, ¿será que Dios se equivocó? Y esa es una cuestión que es muy común en nuestra vida. Nuestra duda sobre cuáles son los planes de Dios. ¿Por qué las cosas pasan como pasan? ¿Por qué Dios hace las cosas de esa manera? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se acabó mi matrimonio? ¿Por qué me despidieron a mí? ¿Por qué él tiene y yo no tengo? Yo me imagino que todos ustedes que están aquí conectados con nosotros en algún momento ya tuvieron ese tipo de cuestionamiento. ¿Por qué ellos tienen y yo no tengo? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué? Y la cuestión es que uno llega a pensar de que Dios es injusto. Yo he encontrado gente diciendo, pastor, no es posible que Dios esté haciendo eso conmigo. Entonces, el capítulo 9, hay una declaración del apóstol Pablo para dejar claro una conversación. Para dejar claro la conversación. Y la claridad que el apóstol Pablo quiere poner aquí es de que Dios es soberano. Y porque Dios es soberano, Él no tiene que explicarse, Él no tiene que decir, Él no tiene que contestar. Y querido, la vida cristiana demanda fe. Porque la gran mayoría de las veces nosotros no tendremos explicaciones de por qué las cosas son como son. Nosotros no vamos a tener explicaciones de por qué Dios hace las cosas como las hace. Esa explicación nosotros no la vamos a tener. Tenemos que tener tranquilidad en nuestro corazón para aceptar eso. Pastor, yo estoy orando para que Dios me diga por qué esas cosas. Mira, Dios no lo va a decir porque Él es soberano, Él no tiene que decir. Pero aunque Dios te explicara eso, nuestra incapacidad de entender los designios de Dios haría con que la charla de Dios con nosotros resultara en nada. ¿Cómo puedo yo entender los designios de Dios? Entonces mira cómo en el verso 20 y 21 de Romanos 9, yo quiero comenzar allá desde el medio, casi al final del capítulo 9, para mostrar este punto. Porque es este punto que nos va a ayudar durante toda la conversación que vamos a tener hoy día. ¿Está bien? Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, de la misma masa, un vaso para honra y un vaso para deshonra? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí Dios? Lo que Pablo está diciendo sobre Dios. Dios es soberano. Hace como le parece mejor. Yo tengo que entender, antes de la soberanía de Dios, tiene que estar claro, para que todo esto tenga lógica, tiene que estar claro para mí que Dios me ama, Dios es amor. La soberanía de Dios no es como nuestra soberanía dictatorial. Cuando uno es soberano, un ser humano es soberano, Él manda, Él aplasta, Él humilla, Él opresiona. Así son las dictaduras. Soberanos mandan y desmandan. Y cuando hablamos de Dios es soberano, mucha gente cae en la tentación de pensar, pues entonces Dios aplasta, Dios castiga, Dios es un Dios de mano de fierro. No, la soberanía de Dios, gente, está basada en un concepto muy, pero muy conectado con Dios. El concepto de que Dios es amor. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Exactamente, Dios es amor. Entonces, porque Dios es amor, su soberanía de Él siempre va a buscar hacer lo mejor para mí. Aunque lo mejor para mí sea muy diferente, muy opuesto a lo que yo quiero. Y ese es el problema. Nosotros pensamos que el amor de Dios existe cuando Dios me hace a mí la voluntad. Pero a partir del momento que Dios no me hace a mí la santa voluntad, entonces yo comienzo a cuestionar el amor de Dios. Pero Dios, párese un poquito. Dios es soberano. Dios no necesita pedirme a mí permiso para tomar decisiones y hacer las cosas. Dios no tiene que decirme a mí, mira Rubén, que te voy a quitar el trabajo, por favor no te molestes conmigo, pero es para tu bien, ¿qué te parece? No, Dios no consulta, Dios es soberano, Él es el alfarero, nosotros somos el barro no va a decir al alfarero, hey, ¿por qué me estás haciendo así? No. Ese concepto tiene que estar claro para nosotros para comenzar esta discusión, este diálogo aquí ahora. Dios es soberano y su soberanía se basa en su amor al ser humano. Con eso en mente podemos entrar al diálogo. Primer punto de la elección de Dios. Dios escogió, Dios eligió al pueblo de Israel. Y hay que tener claro algo en la elección que Dios hace del pueblo de Israel. Y me imagino que usted ya leyó los 2 capítulos, no leyó probablemente el capítulo 11, si no tuvo curiosidad. Pero en el capítulo 9 encontramos la elección del pueblo de Israel. Y uno se pregunta, pero pastor, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Yo ya he visto predicadores y pastores intentando encontrar explicaciones de por qué Dios eligió al pueblo de Israel. En lo personal, en mis pesquisas, en mi estudio, no he encontrado una razón más que la razón dada en el verso 8 de Romanos 9. Veamos Romanos 8, 9. Dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Mira, y aquí está, este verso es un preámbulo a la conversación donde Cristo va a decir así, donde Pablo va a decir, nacieron 2 hijos a Jacob. El más viejo tenía derechos, pero Dios eligió el más nuevo. El mayor sirvió al menor. Después el apóstol Pablo compara a Moisés y el faraón. Los 2 pecadores. Pero Dios eligió a Moisés y no eligió a faraón. La respuesta es ¿por qué? Volvemos al punto inicial.
por la soberanía de Dios. Es Dios el que elige, es Dios el que determina, es Dios el que escoge. No está en nosotros. Mira, las reglas y las leyes físicas existen para gobernar al ser humano y para dar orden a la vida humana, no para encajotar y determinar qué es lo que Dios va a hacer. Es una discusión, un diálogo muy profundo este. Pastor, entonces quiere decir que nosotros no tenemos opción, pues que Dios dice, se hace. Yo tengo la opción de desobedecer. Yo tengo la opción de desobedecer. Lo que yo no tengo opción es de convencerle a Dios de mi punto, porque Dios es soberano. Ahora, primero, ¿por qué Dios eligió a Israel? Porque Dios es soberano. Segundo, aquí dice verso 8, la elección de Dios se basa 100% en gracia. No había nada de especial en Abraham. No había nada de especial en el pueblo de Israel. No había una característica así de decir, no, pues sí tenía que ser ese pueblo, pues. No. El hecho de que Dios elige al pueblo de Israel es una de las muchas demostraciones de gracia. Y gente, aquí está arraigado la esencia de lo que es cristianismo. Yo les dije eso en el primer estudio. La religión es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre. Y la elección de Israel es Dios buscando al hombre. Dios miró y dice, yo quiero a esta persona. Yo voy a llamar a Abraham. Y voy a hacer de Abraham una... ¿Pero por qué? Porque yo soy Dios y yo elegí a Abraham. Yo amo a Abraham. Yo quiero a Abraham. Yo lo he elegido a él. Y en este sentido, gente linda, Dios nos ha elegido a todos nosotros. El cristianismo es Dios buscando al ser humano. Eso lo incluía a usted. ¿Por qué Dios me quiere salvar? ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios hizo tanto por mí? Por gracia. ¿Qué hay de especial en nosotros? Pues nada. No, pastor, debe haber algo. Pues es que Dios nos creó un poco menor que los ángeles. Entonces, pues debemos ser especiales. No. No se trata de que seamos especiales. Se trata de que Dios nos ha elegido a nosotros. Dios nos ama a nosotros. Dios nos quiere a nosotros. Por eso Dios nos eligió a nosotros. Pablo aquí está mostrando una vez más, hablando del pueblo de Israel, mostrando cómo la gracia existió desde el comienzo de la Biblia, desde el comienzo de la historia humana. Gracia sobreabundó para el ser humano. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, que el Nuevo Testamento es gracia y el Antiguo Testamento es ley, claramente no sabe lo que está diciendo o nunca entendió bien la Biblia. Todo en el Antiguo Testamento tiene que ver con gracia. Gracia es una nota tónica que va por toda la Biblia. En capítulo 9 habla de eso. Dios eligió a Israel. Dios nos eligió a nosotros, a mí y a usted. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios lo ama a usted. Eso quiere decir que Dios te ama. Eso es Dios diciéndote a ti bien bajito, yo te amo más de lo que te puedes imaginar. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todas las fuerzas de mi ser. ¿No es tan bueno escuchar eso? Así como Dios eligió al pueblo de Israel, nos eligió a nosotros también. Ahora mira cómo son las cosas. El capítulo 10 de Romanos, Pablo va a hablar sobre el rechazo de Israel. Como Dios rechazó al pueblo, como el pueblo rechazó a Dios.
Ahora mira qué cosa interesante, mira qué cosa interesante esto. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Dios? A ver si alguien se anima a contestarme aquí en los comentarios. Le voy a dar 30 segundos. Desde que yo, no sé si me imagino que usted sabe eso. Desde que yo hablo aquí hasta que la señal llega ahí a usted, creo que gasta unos 20 a 30 segundos. Deja ponerle de esta manera. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Dios, a Cristo? ¿Por qué? A ver, alguien que quiera contestarme. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Cristo? Mientras tanto, voy a saludando a la gente mientras usted me deja la respuesta. Doris Guerrero, Dios nos escogió. Qué privilegio y también responsabilidad. Así es, Doris. Qué responsabilidad. Maribel Ruiz. Y eso es lo que deberíamos hacer, agradecer todas las mañanas. Exactamente. La gracia nosotros pagamos agradeciendo y alabando al Dios de gracia. Sheni Morán, a Nena Gómez, Angélica Escamilla, la hermana Cázares, Elena Pari, Serafín Rodríguez, Yani Chávez, Modesta Sánchez, a todos ustedes. Mira, aquí Marta Arlén está contestando. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Cristo? Porque no lo conocieron. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Cristian Castellanos desde Miami, deja ver aquí. Emma Vargas dice, porque ellos estaban acostumbrados al pecado desde Egipto. Excelente, gracias por tu respuesta, Emma. A ver, ¿quién más se anima a contestar? ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Cristo? Daniel Edwin dice, porque el pueblo de Israel quería tener la razón. Así es. Eso es un problema serio entre los religiosos. Queremos tener la razón en todas las batallas. Mira, yo sé que demora mucho para la señal llegar ahí. No quiero estar haciéndolo esperar mucho. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó? La principal razón, gente, la principal razón es el pueblo de Israel rechazó porque tenían una mala comprensión de la Biblia. Tenían una mala comprensión de la Biblia. Mira aquí, Liliana Piñeros dice, porque tenían sus ojos en las cosas terrenales y no en las celestiales. El pueblo de Israel rechazó a Dios por rebelde, dice María Zenaida. Horacio dice, porque estaban ciegos. Liz Rodríguez, porque salieron de su zona de confort. Ernesto Lázaro, estaban acostumbrados a vivir a su manera, olvidando a Dios en primer lugar en sus vidas. Alma Plátero, porque sabían que Dios es amor y siempre les ordenaría su rebelión. Rocío Molina, porque ellos solo querían usar sus propias reglas. Todas son buenas respuestas, ¿está bien? Gaby Flores, porque estaban habituados a hacer el mal, ¿está bien? Todas estas respuestas son buenas. Ruth Rivas, porque nadie es profeta de su propia tierra, exactamente. Ahora, Sheni Morán dijo algo que es bien interesante. Se creían que eran justos. Y vamos por aquí. Judith Silva Mérida también contestó. Madaí Torres, a todos ustedes contestaron. Mira, es importante entender eso. El pueblo de Israel desarrolló tenía algunas características interesantes cuando Cristo vino a la tierra. ¿Qué características estoy hablando? Estoy hablando de esto. Primero, en el verso 2 del capítulo 10, ellos muestran que no sentían necesidad de un Salvador. Vamos a leer Romanos 10, 2, dice así. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme ciencia. Vamos a leer desde el verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme ciencia. Y esa es una de las razones. Ellos, lo que el apóstol Pablo oraba por su pueblo, era para que su pueblo pudiera encontrar salvación. Y ellos no sentían necesidad de un Salvador. Ellos no sentían. Y queridos, ¿corremos nosotros ese riesgo hoy día? Y la respuesta es sí, corremos. ¿Cómo, pastor? Entre los adventistas en nuestros días existen muchas predicaciones de gente predicando perfección y una cosa llamada teología de la última generación,
que dice que llegará el tiempo donde viviremos sin pecado aquí en la tierra. Eso no es bíblico. Voy a repetir. Eso no es bíblico. Personas que predican eso, yo no voy a dar nombres, pero hay gente famosa en internet enseñando ese tipo de aberración teológica. Gente que está predicando eso está como el pueblo de Israel cuando Cristo vino por primera vez. Quieren llegar al momento de no tener necesidad de un Salvador, porque si yo ya no tengo pecado, yo ya no necesito un Salvador. Entonces yo quiero enseñar a las personas que no pequen, porque yo quiero que ya no tengan necesidad de un Salvador. La salvación es por sus obras, es por su santidad, es por sus buenas acciones. El pueblo de Israel rechazó a Cristo principalmente porque ellos no sentían necesidad de un Salvador. Y queridos, es una regla fácil de liderazgo. Yo solamente hago ajustes en mi vida si yo reconozco que las cosas están mal. Si para mí todo está bien, yo no voy a hacer ajustes. Yo no voy a arreglar nada. El pueblo de Israel pensaba que todo estaba bien. ¿Para qué un Salvador? Y queridos, eso es un peligro que nosotros corremos hoy día en las discusiones. Y la religión se da mucho a eso, porque la religión quiere predicar, no, pórtate bien, vive bien, hace bien, come bien, hace esto, hace lo otro. Entonces te llenan de cosas para hacer, para que tú puedas llegar al punto de la perfección. Y la perfección quiere decir, pues no hay necesidad de un Salvador. Y ayer estudiamos esto, de que sí siempre habrá necesidad de un Salvador, porque siempre viviremos en pecado en esta tierra. Entonces, primera razón, rechazaron a Cristo porque no sentían necesidad de un Salvador. Segundo, ellos eran llenos de justicia propia. Mira que dice el verso 3. Verso 3 dice así, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sencillamente no se sujetaron a la justicia de Dios. Ellos pensaban que sus justicias eran más que suficientes. ¿Y en qué se basaba la justicia del pueblo israelita, del pueblo judío? En la guarda obsesiva de la ley. Es por eso que el apóstol Pablo, durante todas sus epístolas, combate bastante la cuestión de la ley. No porque la ley no tenga lugar. La ley es, ayer vimos eso, el mandamiento es santo, puro y bueno. La ley de Dios nunca perdió su validad. La Biblia dice que pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanecerá. Jamás la palabra de Dios cambia. Entonces, si Dios dijo A en el comienzo de la Biblia, en el final de la Biblia será A. El problema es que la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, estaba lleno de gente que venía de ese concepto de justicia propia por las obras, por la guarda de la ley. Y comenzaron a exigir de las personas la misma guarda de la ley. Entonces el apóstol Pablo les muestra decir, no es eso lo que Cristo pide. Cristo nos libró de esas ceremonias, de esas observancias, para establecer con nosotros una relación. El apóstol Pablo no condena la guarda de la ley. Él reglamenta la guarda de la ley. Él explica la validad de la ley, pero él no la condena. Porque cuando estudiamos ley en el Antiguo Testamento, encontramos como que son dos personas distintas hablando de la ley. Una defiende la ley, una condena la ley. Una dice que es buena, otra dice que es mala. Una dice que es para salvación, una dice que es para perdición. Pero es la misma persona. ¿Te das cuenta? Volvamos a los israelitas. El problema de ellos es que ellos tenían un concepto, estaban llenos de justicia propia.
Porque como ellos guardaban y observaban bien la ley, ellos llegaban al punto de creer de que no necesitaban otra cosa, porque ya estaban cumpliendo la ley. Y si yo pienso que todo está bien conmigo, pues yo no voy a buscar a un Salvador. ¿Te das cuenta? Pero por último, y eso es lo que más me preocupa, porque eso tiene mucho que ver con nuestra realidad. El pueblo de Israel rechazó a Cristo porque ellos claramente no entendían la ley. La guardaban. Mira el tamañito de mi botella de agua. Yo me tomo unas 2 de esas al día. Más fácil de que estar tomando botellita. ¿Qué es lo que pasa? Los israelitas, aunque guardaban la ley, no entendían bien la ley. Ellos guardaban así con capricho, hacían un buen trabajo de guardar la ley. Detalles, tilde, coma, puntos, cada espacio, cada detallecito de la ley, de los detalles, de las minucias. El pueblo de Israel, el israelita correcto, él lo guardaba. Pero guardar la ley no quiere decir conocer la ley. Guardar la ley no quería decir entender la ley. Por eso que yo entiendo la necesidad que algunas iglesias tienen de crear libros de reglas. Esto puede, esto no puede. Porque es mucho más fácil obedecer sin entender que esforzar. Interesante, ¿no? No entendían, pero obedecían. Mira que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Si los israelitas hubieran entendido la ley, ellos hubieran entendido que todo lo que la ley les mandaba hacer apuntaba para Cristo. Y aquí vamos a hablar específicamente de la ley ceremonial. En el templo o en el santuario, cada detalle, cada aspecto, cada espacio, cada utensilio, cada símbolo del santuario o del templo no existían por sí mismos, existían para apuntar al Salvador. Por ejemplo, habían 3 puertas en el santuario. Y Cristo dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice eso en la Biblia el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no eligió 3 palabras porque eran bonitos. No, esas 3 palabras eran las 3 puertas del santuario. Camino, verdad y vida. Todo en el santuario y todo en el ritual de la ley apuntaba para el Señor Jesucristo. Pero los israelitas estaban tan obcecados con la letra de la ley que se olvidaban de la esencia de la ley. Y aquí, mi querido hermano adventista del séptimo día, me permita una crítica de corazón. Nosotros adventistas somos conocidos por guardar la ley. Guardemos la ley. Pero tan importante como guardar la ley es entender el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es: ama a Dios de todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. El sábado es por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Adorar a Dios, no tener imágenes, no matar, no adulterar, no robar, no codiciar, honrar padre, madre. Todo tiene un espíritu y es la adoración a Dios. Yo hago como adoración a Dios. Pero por veces me da la impresión que nosotros estamos más preocupados
con los detalles de la ley. No, esto no puede comer, no, esto no puede tomar, esto no puede hacer, por aquí no puedo ir. No, a ver qué horas son, ya son las 6:50. La puesta de sol es 6:53. Esperemos sentaditos aquí más. Nosotros nos alocamos con los detalles de la ley. Parecemos los israelitas. Todo en la ley apuntaba para el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 10, él comienza a mostrar el rechazo del pueblo de Israel a Cristo. Entonces él muestra, ¿qué es lo que el pueblo debería haber hecho? Bueno, versos 8, 9 y 13. El capítulo 10, mira qué dice así. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él otra vez apunta para la salvación. ¿Qué es la salvación? No es guardar la ley. La salvación es, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que levantó de los muertos, entonces serás salvo. La salvación tiene que ver con creer y no con hacer. Tiene que ver con estar y no con ser. Es estar en Cristo, es creer en Cristo, es participar en Cristo. Ah, pastor, sí. Entonces, yo creo en todo eso, pero pues ahora que yo acepté a Cristo, ahora que yo me entregué a Cristo, ahora mi trabajo es obedecer la ley, porque la fe, la gente me dice, pastor, la fe sin las obras es muerta. Pues pastor, yo acepté por la fe, ahora necesito obras. Vamos a decir que sí, pero mira lo que dice el verso 13. Mira que dice el verso 13, yo les iba a leer esto, ¿no? Ya antes dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, de las obras que nosotros tanto hablamos como resultado de la conversión, no es dejar de comer esto, no es dejar de tomar eso, no es dejar de ir aquí, eso no son obras. El apóstol Pablo menciona aquí a los romanos un tipo de obra que ocurre después que yo tengo un encuentro con el Señor Jesucristo. Versos 14, 15 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si hay una obra que brota del corazón convertido, no es comer o no comer, ver o no ver, estar o no estar, ir o no ir. Bíblicamente, si hay una obra que brota del corazón convertido, es el anunciar a las otras personas lo que a mí me acaba de pasar. Todo mundo que tuvo encuentro con Cristo en los evangelios, la primera cosa que hacía, aunque Cristo les dijera no lo hagan, ellos no podían contener el amor, no podían contener el impacto de esa transformación. Salían corriendo a contar a todo el mundo: me encontré con Cristo y era ciego y ahora puedo ver, era cojo, ahora puedo saltar, era mudo, ahora puedo. Es una necesidad que el ser humano tiene cuando se encuentra con un mensaje tan poderoso. Me duele cuando nosotros vemos una persona siendo bautizada y le decimos: bueno, ahora tú estás listo para guardar el sábado. Pues, no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice: te encontraste con Cristo, estás listo para contarle a otra persona. Porque no hay cosa mejor que escuchar de que hay un Dios que nos ama. Eso es el Evangelio. Esas
son las buenas nuevas de salvación. Llegamos y vamos terminando ya, llegamos a Romanos 11. La elección de Israel, el rechazo de Israel. Romanos 11 es Pablo hablando sobre la restauración de Israel. Mira que dice Romanos 11:1. Digo pues, hemos desechado a Dios a su pueblo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No se ha desechado Dios de su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios tiene un Israel. Dios tiene un Israel. Y ese Israel aquí es presentado de dos maneras. La primera de ellas es un remanente en Israel. Pablo dice, hay Israel, pero ya no la nación de Israel. Siempre hay un remanente y Dios va a restaurar ese remanente de Israel. Mira cómo presenta aquí los versos 2 a 4. Versos 2 a 4 dice de esta manera: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuro matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mira qué cosa tremenda. Sigue un remanente escogido por gracia. Hay un pueblo, hay una iglesia que Dios mantiene. Ah, pastor, ahora sí me va a decir cuál es la iglesia verdadera. No, Señor. No voy aquí a decir, esta iglesia es verdadera, esta otra iglesia no es verdadera. Lo que sí hay en la Biblia es el concepto de pueblo remanente, pero no el concepto de iglesia verdadera. Nosotros adventistas nos gusta decir que la iglesia adventista es la verdadera porque encontramos las señales del remanente. Sí, la iglesia adventista es la iglesia remanente, pero eso no hace de la iglesia adventista la única iglesia verdadera. Y yo sé que esa afirmación mía es bien controversial. Y siéntase a gusto de estar en desacuerdo conmigo sin ningún problema. Yo amo mi iglesia, creo en la misión de esa iglesia, predico por esta iglesia, vivo en esta iglesia, amo a mi iglesia, dedico mi tiempo a la iglesia, porque creo en la misión del remanente. Ahora, Dios tiene un remanente, un pueblo que se mantiene. Y Dios quiere restaurar su Israel espiritual con ese pueblo también. Pero no solamente con ese pueblo. Mira que dice el verso 13 del capítulo 11, dice así. 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Pablo aquí muestra que la predicación sí se quedó para Israel, porque un remanente de Israel siguió la iglesia apostólica, pero muestra también que ahora no es solamente el remanente de Israel, ahora es todo el mundo, porque gentil es todo aquel que no era israelita. Entonces ahora la predicación, la salvación se abrió a toda esa gente, a todas esas personas, a todo el mundo. Y Dios quiere restaurar a su pueblo, ahora no por una nación, y sí por aquel que cree. Por eso Romanos tira por tierra el concepto de pueblo escogido o de iglesia escogida, y establece el concepto de humanidad escogida.
de seres humanos buscados por Cristo por gracia. Ahora es Cristo abrazando toda la humanidad, adoptando toda la humanidad. Toda la humanidad ahora es su Israel, ahora es su pueblo. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando. No se trata de ser miembro de una iglesia, se trata de estar en Cristo, porque todos nosotros ahora somos pueblo de Dios. El capítulo 11 termina en los versos 33 a 36 con la exaltación de la sabiduría de Dios. Mira qué cosa interesante. Después que Pablo presenta todos estos 3 capítulos mostrando la situación del pueblo de Israel, él ahora va a exaltar la sabiduría de Dios. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Qué cosa tremenda! El capítulo 9 comienza con la duda. ¿Por qué Dios eligió un pueblo? El capítulo 11 termina con la respuesta. Porque la sabiduría de Dios es increíble. La tónica de todo esto es que nosotros fuimos escogidos por Dios por la gracia del Señor Jesucristo. Gracia. Simple, sencilla gracia. Como yo quisiera encontrar algo más complejo, crearle conceptos tan difíciles como la física cuántica para que los supuestos intelectuales le dieran valor a la Biblia, pero es extremadamente sencillo. Dios te ama y te quiere salvar. Ese es el Evangelio. Y mi invitación a usted hoy día es: vive ese Evangelio. Va a haber tanta cosa que Dios tiene para su vida. Que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios los guarde. Me deja su nombre para que yo pueda terminar con oración. Escriba su nombre, por favor. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios los guarde. Mañana seguimos con el capítulo 12 de Romanos. Si es tan amable, por favor. 12 y 13. Vamos a leer 12 y 13 de Romanos. Por favor, acompañe el capítulo. Sabes, hay tanta bendición de parte de Dios para nosotros. Y el Evangelio, gente, no es complicado. Lo único que usted tiene que hacer es leer la Biblia. Y pedir: Señor, dame sabiduría para entender lo que estoy leyendo. Hay mucha bendición en eso. Vamos a orar. Quiero orar por la familia de Yolanda desde Dakota del Norte. Héctor Juárez. Deja ver aquí, Héctor, ¿de dónde estás? Desde Phoenix, Gilberto Maya, Lilian Piñeros, Liz Rodríguez, Heidi Martínez, al Centro de Estudios Aplicados, Roberto Berna desde Panamá, a Magna Altamirando, Marisol, ¿dónde está? Villarreal, a Gilberto María, ora por mi esposa, Yolanda, a Modesta Sánchez, Estela Quintanilla, Víctor, Gaudencio, Rosa, Emilia, Magna, todos ustedes que están conectados con nosotros. Deja ver la gente de Facebook aquí, a Luisa, Dori Bonilla, Tabita Revelo, Jordana, Leti Alvarado, Berta García, Margarita, Cristi, Marta Isabel Ortiz,
Ortiz, Ruth Ortiz, Alicia Gallindo, Landy Puerto, Marcia Graciela, Carlos Bolesinas, Laura Mejía, Rosy, Marlene, Marta Arleni, Yelis Collado, Silvia Chaparro, todos ustedes que estuvieron con nosotros aquí. Gracias por su participación. Es tan bueno poder tener este momento con ustedes. Oramos. Padre querido, gracias Señor por tu cuidado, por tu amor y porque tú nos escogiste a nosotros, porque la gracia superabundó, porque tu gracia rebasa en nuestra vida, porque tu gracia nos alcanza, porque tu mano poderosa nos busca donde quiera que vayamos, sea la maldad que tengamos, sea la miseria de nuestra vida, tú siempre estás con nosotros. Antes de despedirnos, Señor, quisiera poner en tus manos cada una de las personas que hizo su petición de oración. Hijos y hijas tuyos que están enfrentando batallas, personas pidiendo por sus hijos. Aquí viste gente pidiendo por su suegra, por su mamá, por su papá, por su iglesia, por sus finanzas, por peticiones escondidas en sus corazones, gente que tiene pena de decir su necesidad, gente que tiene pena de pedir ayuda, Señor, no saben más qué hacer. Por favor, Padre, pon tu mano poderosa sobre todos tus hijos y guarda a cada uno de ellos de manera muy especial, protégelos. Oh Espíritu Santo, abraza a tus hijos esta noche para que todos ellos, tus hijos y tus hijas, donde quiera que estén, puedan sentir ese abrazo fuerte tuyo, tu abrazo, tu cariño y tu amor. Quédate con nosotros, Señor, siempre, por favor, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Que la mano poderosa de Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido ahora. Que la paz de Dios los acompañe.